La cerradura volvió a sonar, pero nadie entró, no escuché pasos, no vi sombra, solo volvió a girar, y desde ese momento siento que el cuarto no es el mismo. O no soy yo la misma, no sé cuánto tiempo ha pasado. El reloj del celular se quedó pegado en las 3:21. La luz del baño parpadea. El espejo del techo tiene una mancha en el centro que no estaba cuando entramos. Y mi brazo siento que no es mío desde el codo. Perdón si no organizo bien las ideas. No sé si esto es para ustedes o solo para no enloquecer. Estoy grabando desde el cuarto 7 del Motel La Curva, aquí saliendo de Cholula. Si alguien escucha esto, por favor, créanme, no es que me sienta mal, es que hay algo más aquí. Yo no suelo trabajar por esta zona, pero el cliente fue directo, no preguntó el nombre, solo dijo, La Curva, cuarto 7, te deposito ahora. Pagó completo antes de verme. Eso no es común, pero bueno, ya eran más de las 10 y no había agarrado nada ese día. Pensé, rápido, limpio, me largo. Cuando entré, el cuarto olía a esos aromatizantes de morango baratos. Ya sabes, ese olor que quiere tapar algo peor pero no puede. Él ya estaba ahí, no abrió la boca, no me miró bien, solo se levantó de la cama, me dio una señal con la cabeza y se acostó de nuevo. No se quitó los zapatos, no me tocó fuerte, no me dijo una sola palabra. Todo fue como automático, como si estuviera siguiendo un guión, y terminó en menos de 10 minutos. Me metí al baño y ahí fue cuando sentí el primer ardor en los ojos. Pensé que era el maquillaje o la luz blanca, pero al salir vi que el jabón que no había tocado estaba mojado. La toalla colgada tenía una mancha como si alguien la hubiera usado, pero yo no la usé. Fui a decirle algo, pero ya no estaba. Se había ido. Sin cerrar la puerta, la empujé. Cerré bien, tranquila pensé. Y fue ahí, exactamente ahí. Un minuto después de cerrar, la cerradura giró, suavecito, como si alguien desde afuera estuviera entrando de nuevo. Corrí a ver, no había nadie, pero el aire cambió. No estoy inventando, el cuarto estaba más espeso. No sé cómo explicarlo. Como si la temperatura hubiera bajado, pero el sudor siguiera pegado. Fui al espejo del techo, no por vanidad, es que vi una sombra pasar en el reflejo, pero el espejo estaba raro. Tardaba en mostrar lo que yo hacía. Parpadeé y mi reflejo parpadeó un segundo después. Ahí fue cuando el pánico empezó. El celular no tenía señal. Llamé al número que me había mandado por mensaje. No existía ni un solo mensaje guardado. Y aún así, a las 3:21 el teléfono sonó. Pero no era una llamada, era una grabación de mi voz. Yo decía, gracias por dejarme entrar. Apagué el celular, lo reinicié, nada cambió. La hora seguía igual, la luz seguía parpadeando. Y entonces lo sentí. Una especie de burbuja dentro de mi estómago, como si algo se moviera, como si tuviera aire atrapado, pero no subía ni bajaba. Solo se acomodaba en diferentes lugares de mi cuerpo. Primero fue la espalda, después el cuello, ahora es el brazo derecho. No me duele, pero no lo reconozco como mío. Está frío, incluso cuando me cubro, y cuando lo veo en el espejo, el reflejo no hace exactamente el mismo movimiento que yo. Toqué la puerta para salir, giré la manija y abrí. Y detrás estaba el mismo cuarto, el mismo, la misma cama deshecha, la misma luz del baño titilando, el espejo con la mancha, el jabón mojado. Dije en voz alta, no, no puede ser. Volví a abrir, otra vez, el mismo cuarto. Ya no sé si estoy despierta, si alguien me metió algo, si él dejó algo aquí dentro, porque siento que no estoy sola. Siento que algo está en el colchón, en mí. Y cada vez que respiro, respiro por dos. No sé cuántas veces he intentado salir. 3, 4. Ya perdí la cuenta. Cada vez que abro la puerta, me encuentro con lo mismo. Yo, volviendo a entrar. Y lo peor no es eso. Lo peor es que el cuarto está cambiando. Hay cosas que no estaban.
El espejo ahora tiene dos manchas, una en el centro y otra justo encima de donde yo me acuesto. La colcha tiene marcas de dedos, pero en dirección inversa, como si alguien se hubiera agarrado a la cama por debajo. No me atrevo a levantar el colchón. No quiero ver qué hay. Mi brazo derecho ya no responde del todo. Lo muevo, pero no siento. Y cuando intento levantar cosas con él, se me caen. El vaso del lavabo, el control de la TV, el cargador. Pero fue cuando toqué la pared que me asusté de verdad. Sentí una respiración detrás, no un sonido, una presión, como si alguien estuviera del otro lado, exhalando justo en donde yo puse la mano. Moví la cabeza para acercarme más y escuché un susurro. No entendí lo que decía. Sonaba como si alguien murmurara con la boca cerrada, como dientes chocando. Me aparté, corrí al baño, me encerré. Y ahí fue cuando noté otra cosa. La toalla volvió a estar colgada, limpia, seca, doblada, como al principio, pero yo la había lanzado al suelo hace horas. O eso creí. Estoy perdiendo el control. No sé si estoy despierta, no sé si esto es un castigo o una consecuencia, porque desde que ese hombre se fue, yo ya no estoy sola. No sé qué era él, pero trajo algo consigo y lo dejó aquí. No me miró una sola vez, pero ahora siento que alguien me mira todo el tiempo, desde la puerta, desde el espejo, desde adentro. Hay un zumbido en mi oído izquierdo. No me duele, pero no me deja pensar. Es como si alguien hablara muy cerca de mi tímpano, pero en un idioma que no entiendo. Intenté grabarlo, abrí la app de voz, y al reproducirla, no era el zumbido, era yo, otra vez yo, diciendo, no soy yo. Eso fue hace 15 minutos, o hace una hora, o no sé. El reloj del teléfono sigue en 3:21. La batería no baja, no sube, está fija en 47%. El televisor se enciende solo, pantalla azul, ningún canal, solo estática, pero con la palabra gracias escrita en la esquina. Eso no debería estar ahí. Los televisores no hacen eso, no pueden. Intenté romper el espejo con el cenicero, no se rompe, ni una grieta, pero lo más horrible fue que al golpearlo, yo no hice el movimiento en el reflejo. Mi reflejo se quedó mirando, sin moverse, con una sonrisa que yo no hice. Por favor, si alguien está escuchando esto, si alguien ha pasado por algo parecido, díganme qué es, porque yo no quiero dormir aquí, no quiero cerrar los ojos, tengo miedo de abrirlos y estar acostada del otro lado del espejo. El colchón se está hundiendo, yo lo veo, hay una forma, no es un objeto, es una silueta, curvada, respirando, y cuando me alejo, siento que algo dentro de mí también se acomoda, como si estuviéramos conectados, como si lo que está en el colchón también estuviera en mí. Ya no sé si este cuerpo es mío, ya no reconozco mis manos, ni mi cara. El aire aquí adentro huele a tela mojada, a hierro viejo, a algo que no se fue del todo, y sé que va a salir cuando me duerma. Me quedé sentada en la esquina de la cama, con las piernas encogidas como cuando era niña. Pero ya no hay cama, no una que reconozca. La colcha está pegada al colchón como si fuera piel, y al tocarla, siento pulso. No late como un corazón, late como si respondiera a mi miedo, más fuerte cuando tiemblo, más suave cuando me quedo quieta. Intenté hacer una oración, no para pedir ayuda, solo para oír mi propia voz diciendo algo que me recordara quién soy. Pero la voz que salió no fue la mía, era más baja, más grave, más lenta. Dije, Padre nuestro que estás... Y la voz, esa voz, terminó la frase. Adentro. Corrí al baño. Vomité algo que no era comida. Era oscuro, espeso, con olor a metal y humedad. Me limpié con las manos, las lavé, pero seguían manchadas, no de sangre, de algo más pegajoso.
como sudor seco de otra persona. Intenté romper la ventana. Solo había pared. Una pared que no estaba antes. La lámpara de la esquina empezó a girar sola. Daba vueltas como si buscara iluminar algo. Pero no hay nada ahí, nada que yo pueda ver. Porque cuando cierro los ojos, lo veo claro. Hay una figura detrás de mí, sentada justo en donde él se sentó, sin rostro, con los zapatos puestos y las manos en los bolsillos. Lo peor es que se parece a mí, pero más quieta, más vacía. Yo ya no tengo voz. Lo que están escuchando ahora, no sé si soy yo, no sé si sigo hablando. Me duele la boca como si llevara horas repitiendo lo mismo. Pero no recuerdo haber hablado tanto. El teléfono ya no graba, pero cuando lo reviso, cada audio dice lo mismo. Gracias por dejarme entrar. Gracias por dejarme entrar. Gracias. No puedo salir. Cada vez que abro la puerta, regreso. Ya no solo al cuarto, sino al momento. Son las 3:21. Siempre, cada vez. La televisión enciende. Pantalla azul. La palabra gracias parpadeando. El espejo ya no me refleja, solo muestra el colchón. Pero en el colchón no hay nadie, porque ya está en mí. Si alguien escucha esto, no contesten llamadas de números desconocidos, no entren a cuartos que no pidieron. Y si un cliente paga sin preguntar, no vayan, porque puede que no sea él quien quiere entrar. Y si alguna vez sienten que algo dentro de ustedes no se mueve igual, no lo ignoren, porque lo que él dejó aquí, ya sabe cómo encontrar otro cuerpo. Si llegaste hasta aquí, si sentiste lo que yo sentí, entonces ya formas parte de esto. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que te contó esta voz no será lo último que vas a oír. Yo no soy de esas personas que sueñan con el pasado como si fuera una película bonita. Tampoco me maldigo todos los días por lo que viví, pero hay lugares que uno no deja. Aunque cierre la puerta, aunque jure que fue la última vez, esos lugares, si te conocieron por dentro, te esperan y te llaman. No fue un sueño, no fue una locura, no fue curiosidad. Fue como si alguien me hubiera dicho sin decirlo, ya es hora de volver. Y volví. Me tomó casi 3 horas desde donde vivo ahora. Me fui temprano, sin avisar a nadie. Le dije a mi hijo que iba a visitar a una tía, que me iba a tardar 1 día o 2. No era cierto. Iba para el rancho La Orquídea, el último lugar donde trabajé antes de salirme de esa vida. No lo decía en voz alta, pero yo ya lo sabía. Algo me estaba esperando allá. Y no era un alguien, era el lugar. La entrada sigue igual, maleza por los lados, los postes de madera medio podridos, y el mismo chirrido cuando empujé el portón. Solo que esta vez no estaba cerrado. Y eso fue lo primero que no me gustó. Nadie había puesto candado, nadie había clavado tablas. La reja, oxidada, se abría fácil, como si alguien acabara de pasar. Me detuve en seco. No soy tonta. El lugar lleva cerrado más de 15 años. La última vez que escuché de alguien que quiso entrar, terminó detenido por meterse en propiedad ajena. Pero ahora la puerta estaba abierta, como si me hubieran estado esperando. Entré a pie. El camino de tierra estaba cubierto de hojas secas, pero no tantas como deberían, como si alguien lo barriera de vez en cuando. Y lo peor, no había polvo en las ventanas, ni telarañas, ni señales de abandono. El rancho no estaba muerto, estaba dormido. No sé si fue en la primera habitación o en el pasillo, pero en algún punto sentí que no estaba sola. Era ese tipo de sensación que no se puede explicar con palabras. Una presión en el pecho, una presencia detrás del cuello, como si alguien estuviera justo fuera de tu vista, respirándote cerca. Y no
No había nadie, pero olía. Y eso no lo estoy inventando. Olía a ese perfume dulce que usábamos en los fines de semana pesados, ese que se quedaba en las cortinas, ese que se pegaba a la piel después de todo. Yo lo reconocí de inmediato, y lo juro, hasta lo dije en voz baja, esto no puede ser. Me quedé en medio del pasillo principal, donde estaban los espejos, donde pasábamos una y otra vez antes de atender a los hombres. Ahí fue donde lo vi. Mi reflejo no era mi reflejo. Yo estaba ahí, parada con mi ropa actual, jeans, camiseta floja, sin maquillaje, pero lo que el espejo mostraba era otra cosa. Era yo, sí, pero como era antes, con el vestido rojo ajustado, con el cabello recogido, con los tacones puestos, con los labios pintados de ese tono que nunca más volví a usar. Y detrás de esa versión mía, alguien la sujetaba del brazo. Me giré tan rápido que me dolió el cuello. No había nadie. El pasillo estaba vacío, pero el espejo ahora mostraba solo mi reflejo normal, como si me estuviera burlando de mí misma. Seguí caminando. No sé por qué. Yo ya sabía que tenía que salir corriendo, que esto no era una visita normal, pero había algo más. Cada paso me acercaba al salón, el grande, donde se ponían las copas, donde se abrían las botellas caras, y ahí, no sé cómo explicarlo, había copas, copas con líquido dentro, medias llenas, con marcas de labios, con burbujas todavía vivas, y sobre el mostrador una lista, una hoja vieja manchada, con nombres, nombres de mujeres, nombres que yo conocía, cada una con un horario al lado, y el mío al final, marcado con bolígrafo azul, con la hora exacta en que yo había dejado ese lugar la última vez. 11:35 p.m. Sofía, habitación 6. Yo no quería entrar. Te lo juro por lo que más quiero, no quería, pero fui. Mis pies caminaron solos, y la puerta del cuarto 6 también estaba abierta. La habitación estaba idéntica, el mismo cobertor de encaje rojo, extendido como si alguien lo hubiera alisado hace unos minutos, la lámpara baja con la bombilla cálida, la mesita con el espejo de mano, todo, y sobre la cama, doblada con cuidado, una prenda mía, no una parecida, no del estilo, era mía. Yo la reconocí por la costura deshecha en un lateral que jamás mandé arreglar. Esa ropa llevaba más de 15 años desaparecida, y aún así estaba ahí, esperando. Caminé como en trance. Me senté al borde de la cama. No me atreví a tocar nada, pero el aire se fue cerrando en mis pulmones. Me costaba respirar, me dolía el pecho, como cuando uno aguanta el llanto en la garganta, pero no sabe por qué está llorando. Sobre la mesita había un papel doblado, con mi letra, no la que tengo ahora, la que tenía cuando escribía con rabia, con prisa, con maquillaje fresco. Lo abrí y decía: Sofía, ya sabías que ibas a volver, no digas que no, solo viniste a ponértelo otra vez. Yo no recuerdo haber escrito eso, no en ninguna noche, ni siquiera en mis peores días, pero esa letra era mía, y en ese momento sentí el peso, literal. Sentí el tirón en los hombros, como cuando alguien te ayuda a subir una prenda ajustada. Sentí el broche cerrarse en mi espalda. Sentí las medias subiendo por mis piernas, apretando justo donde antes cortaban la circulación. Me levanté de golpe. Me miré en el espejo, y ahí estaba, vestida, maquillada, tacones puestos, pero no me había tocado, no me había movido. Respiré hondo. Me dije que no, que era un ataque de ansiedad, que estaba alucinando, pero el suelo sonaba distinto. Tacón, 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 como si caminara de nuevo por dentro de esos años, como si el cuerpo recordara más que yo. Yo quería salir, en serio, yo quería cerrar esa puerta y correr hasta la carretera.
volver con los pies descalzos si hacía falta. Pero la casa no me dejaba. Todo lo que veía me detenía. Pasé por el segundo espejo del pasillo, el que estaba justo frente a la escalera, y ahí ya no estaba sola. Detrás de mí, alineadas, las otras, una a una, con sus nombres, con sus vestidos, con sus miradas fijas. Ninguna decía nada, solo estaban ahí, mirándome, como si esperaran que yo hiciera algo o que terminara algo. Me giré. No había nadie, pero el espejo seguía mostrando sus caras. Y ahí entendí algo que me hizo temblar. Ellas no habían envejecido, ni una arruga, ni un cambio. Estaban congeladas, como si el tiempo solo me hubiera tocado a mí. Y aún así, me miraban como si yo fuera la que no encajaba, como si yo fuera la que había interrumpido algo que todavía seguía pasando. Yo no sé cómo logré bajar al salón otra vez. No sé cuánto tiempo estuve parada frente al espejo. Solo sé que cuando volví a bajar, las luces estaban encendidas, todas, candelabros, velas pequeñas, las luces bajas que hacían que todo pareciera más caro, más bonito, más disponible, y el aire ya no olía a perfume, olía a piel caliente, a presencia, a alguien que se acaba de ir o que está por llegar. Ahí fue cuando escuché la puerta, no la del rancho, la del salón principal, donde entraban los hombres. Un clic, un chirrido, y luego pasos. No eran pesados, no eran apurados, eran como los de alguien que ya sabe el camino. Y yo no pude moverme, yo no lo vi entrar, pero sentí que ya estaba ahí, en el salón. Y lo peor es que no me dio miedo. Me dio vergüenza, vergüenza de estar vieja, de haber vuelto, de no haber sido capaz de irme del todo. Era como si ese lugar me conociera mejor que yo, como si supiera que, en el fondo, yo también lo estaba esperando. No sé si estuve parada ahí minutos o una hora, pero el cuerpo ya no me respondía como antes. Los tacones me dolían, la ropa me apretaba, el maquillaje ardía en los ojos. Me miré en el espejo del fondo, el más grande, el que estaba justo detrás de la barra, y lo entendí todo. Yo no era una visitante, yo no estaba viendo cómo estaba el lugar. Yo era parte del lugar, y siempre lo fui. Caminé hasta el centro del salón, el mismo lugar donde, en los viejos tiempos, nos poníamos para esperar al próximo nombre de la lista. Y ahí estaba la hoja. La misma, pero esta vez tenía algo escrito al reverso, un mensaje corto, con la misma letra del papel en la habitación. Gracias por volver, no te fuiste nunca. Yo quise romperlo, tirarlo, quemarlo, pero el cuerpo ya no era solo mío. Tenía las uñas pintadas, los labios marcados, el perfume en la clavícula, como si todo se hubiera armado sin preguntarme, como si el lugar me hubiera vestido de nuevo, desde adentro. Lo siguiente que recuerdo fue despertarme en un autobús, sola, sentada junto a la ventana, con la cabeza apoyada en el cristal. Tenía puesta mi ropa normal, no llevaba maquillaje, el cabello recogido como siempre. Nadie me miraba, era solo una mujer más volviendo de algún lugar. Pero en mi bolso había algo, una tarjeta, pequeña, con un nombre escrito. Y una hora, no era mía, nunca la había visto antes, pero al reverso, escrito a mano, decía lo mismo: gracias por volver. Desde entonces, todas las noches sueño con el salón, pero no como espectadora, no como alguien que visita. Sueño que estoy ahí, de pie, esperando, con la hoja en la mano, con el nombre próximo marcado. Y cuando despierto, no sé si soñé o si volví. No le estoy pidiendo a nadie que me crea. Tampoco espero que me digan que fue un delirio o que me inventé todo por nostalgia. Esto no tiene que ver con nostalgia, tiene que ver con pertenencia, con lugares que no se cierran, aunque uno se vaya. Yo no sé qué es el rancho La Orquídea ahora.
No sé si sigue ahí esperando a más. No sé si fui la única o si todas volvimos. Pero lo que sí sé es que esa casa todavía huele a lo que fui y cada noche me hace atender otra vez. Usted sabe cuando entra a un lugar y el aire se siente espeso, ¿no? Como si alguien acabara de irse pero uno no lo vio, como si algo ahí siguiera esperando que lo miren. A mí me pagaron por una semana de limpieza, 7 días. En el papel era solo eso. Pero no fue así. Fue en Durango, una finca vieja, enorme, por allá entre cerros secos y caminos que parecen olvidados. El abogado que me contrató la había comprado para convertirla en una posada rural de lujo, según él. Pero yo me enteré por medio de una prima que la casa en su tiempo había servido para otras cosas. Un lugar de hombres que llegaban de noche y se iban antes del amanecer, me dijo. Y de mujeres que no siempre escogieron estar ahí. No me interesaba. Yo necesitaba el dinero. Desde que salí del servicio doméstico me las veo contadas. Y aunque ahora trabajo cuidando una escuelita en Tepic, el sueldo apenas alcanza. Me ofrecieron pagarme por adelantado, hospedaje incluido, y hasta me dieron un número de emergencia. Sonaba demasiado organizado para algo turbio. La finca se llamaba Los Olivos, y cuando llegué parecía muerta, pero olía a perfume. Un dulce suave, como esos que quedan en el cuello de alguien que ya se fue. Y lo más raro era que ese olor volvía todas las tardes, siempre a la misma hora. El abogado me dio las llaves de todos los cuartos, menos uno. Ese no se abre desde hace años, me dijo. Está sellado. Ya mandé cambiar la cerradura, pero nadie ha podido abrirlo. Era el cuarto 11. No tenía el número puesto, pero en el llavero el espacio estaba vacío, como si lo hubieran quitado, como si no quisieran que alguien lo buscara. El resto de la casa parecía congelada en el tiempo, las camas de fierro, los colchones hundidos en el centro, los espejos tenían una capa de polvo tan gruesa que parecía niebla seca, y había fotos de mujeres jóvenes colgadas en el corredor. No eran retratos formales, eran instantáneas, como capturas de momentos. Algunas salían sonriendo, otras mirando al suelo. Una incluso tenía un ojo morado. Quise preguntar, pero el abogado venía solo de vez en cuando, y cuando venía, hablaba poco. Ni siquiera me miraba directo. La primera noche empecé a oírlo. Un sonido como pasos arrastrando, lentos. Primero pensé que era mi cabeza o un animal, pero siempre eran a la misma hora, justo después de que caía el sol. Y siempre venían del cuarto 11. Intenté ignorarlo. Me puse audífonos. Me repetía que era el viento, que el piso era viejo, que todo era producto de estar sola en una casa enorme. Pero al tercer día no pude más. Me paré frente a la puerta, apoyé la oreja y ahí estaba. No era el viento, no era un animal, eran pasos humanos arrastrando, como si alguien caminara con los pies descalzos, sin apuro, una y otra vez. Al día siguiente encontré la puerta entreabierta. No escuché ningún ruido. Nadie había entrado. No había herramientas, no había marcas de fuerza. Simplemente estaba abierta. Y el aire ahí dentro no era como en el resto de la casa. Era más frío. Había una cama, vieja, con las patas oxidadas, un espejo, una silla, y en la pared colgaba algo. Una peluca roja, como de esas que se usan para disfraz o para llamar la atención. Estaba llena de polvo, pero abajo, en el suelo, había marcas de uñas, como si alguien hubiese querido cavar o salir. No sé por qué, pero sentí ganas de llorar, no por miedo. Era algo más feo, era tristeza, como si hubiera entrado a un lugar donde algo malo había pasado.
y nadie lo había detenido. Debajo de la cama encontré un cuaderno, viejo, con las hojas ya dobladas. Las primeras páginas estaban vacías, pero al final había algo escrito, frases cortas, torcidas, como hechas con prisa o con miedo. Digan que me fui, pero no me dejen aquí. Mi nombre es Daniela. Por favor. No sabía quién era. No sabía si era real, pero de pronto todo lo demás cobró otro color. Las fotos, el perfume, los pasos. Volví a cerrar la puerta. Me encerré en la habitación donde dormía. Pero esa noche no dormí. Soñé con ella, no con su cara, pero con su presencia. Soñé que alguien me tocaba el hombro por la espalda y no decía nada, solo me tocaba. Y el cuarto olía a ese mismo perfume dulce. El día siguiente fue el peor. Mientras limpiaba el cuarto 11, volví a escuchar pasos, pero esta vez, dentro, giré, y ahí estaba, una figura sentada en la cama, de espaldas, cabello rojo, hombros caídos, inmóvil. Me congelé. El aire se fue de mi pecho. No pude ni gritar. Fui por el interruptor. La luz tardó en encender, y cuando lo hizo, no había nadie, solo el espejo. Y en el espejo, escrito con bálsamo rojo, una frase: «Gracias por volver». Me salí corriendo. Llamé al abogado. Le exigí que viniera. Cuando llegó, le mostré el cuaderno. Lo miró, leyó las frases y luego lo rompió frente a mí. «No hay ninguna Daniela», me dijo. «Hubo una chica con ese nombre, pero se fue hace años, antes de que clausuraran esto». Pero no me miraba a los ojos. Se le notaban las manos tensas, la voz insegura. Él sabía, y no quería que yo también supiera. Me fui esa misma tarde. Ni siquiera esperé a que me pagaran el resto. Metí mis cosas al bolso con las manos temblando y tomé un taxi al pueblo más cercano. El chofer, un señor ya grande, me preguntó qué hacía por allá tan lejos y yo no supe qué responder. Solo dije que me había equivocado de lugar, pero la verdad es que el lugar se había quedado conmigo. Los días siguientes dormía con la luz encendida. No por miedo, sino porque cada vez que la apagaba, sentía que alguien me miraba desde la esquina del cuarto. Y lo peor es que no sentía odio. Sentía algo más complicado, como tristeza esperando ser vista. Volví a la escuelita, a mi rutina, a limpiar pasillos, cuidar los baños, regar las plantas, y por semanas no hablé con nadie de lo que pasó. Ni con mi prima, que fue quien me consiguió el trabajo, ni con mis hijas, ni con mi vecina, que siempre me pregunta todo. Pero todas las tardes, a la misma hora en que olía ese perfume en la finca, me dolía la cabeza, como si el cuerpo recordara algo que yo quería olvidar. Un domingo, mientras lavaba los platos, tuve el sueño. No fue como los otros. Fue claro, detallado, pesado. Soñé que iba caminando por una carretera larga, sin postes, sin casas, sin nada. Solo la línea blanca en medio y polvo a los lados. El sol estaba bajando, hacía calor, y allá, a lo lejos, vi una figura parada al borde del camino. Cuando me acerqué, vi que era una mujer, de pie, pálida, cabello rojo, vestido claro, y en las manos tenía el cuaderno. No hablaba, no pedía ayuda, solo me miraba, pero no era una mirada de rencor. Era como si me estuviera preguntando algo, como si esperara una decisión que solo yo podía tomar. Me desperté llorando, con las manos frías y el corazón pesado, como si hubiera traído algo del sueño conmigo. Desde ese día empecé a escribir esto, no porque crea que alguien va a hacer algo, no porque piense que el abogado va a confesar lo que sabe, sino porque alguien tiene que decir su nombre, aunque sea una vez más. Daniela, la mujer del cuarto 11, la que dejó su olor, su peluca, su cuaderno,
la que dejó marcas en la madera y frases en el espejo, la que nunca gritó, la que nadie buscó, la que nunca se fue. Yo no soy medium, no tengo visiones, no invento cosas. Soy una mujer común que ha limpiado casas por más de 30 años. He recogido pedazos de vidas ajenas, he barrido restos de momentos que no me pertenecen. Pero esa semana en Los Olivos no fue solo trabajo. Fue como encontrar una puerta entreabierta a algo que nadie quiso mirar. Y ahora que lo pienso, tal vez eso fue lo que me dolió más. No el susto, no el frío, no los pasos, sino entender que Daniela desapareció 2 veces. Primero cuando dejó de estar, y después cuando todos fingieron que nunca existió. Yo la vi, no su cara tal vez, pero vi su ausencia, y eso a veces pesa más que la presencia. Nunca volví a saber del abogado. Dicen que la finca sigue cerrada, que hubo problemas legales, que nadie quiere tocar ese lugar, y me alegra, porque si de verdad existe justicia, no de la de papel, sino la que se siente, entonces ese cuarto debería quedarse así, sellado, frío, callado, como ella, esperando, mirando, sabiendo que alguien al menos una vez volvió. ¿Sabe lo que me hizo decidir salirme del cuarto? No fue miedo, ni siquiera fue lo que escuché. Fue cuando un día me vi en el espejo y me demoré más de 5 segundos en reconocerme. Yo me llamaba Laura antes. Ahora me dicen otra cosa. No importa cuál. La verdad es que ni yo me llamo mucho desde que me fui de allá. Viví por poco más de 3 meses en la pensión Doña Chabela, en San Juan, Tlihuaca. Esas casas viejas, de pisos que crujen, pasillos angostos, humedad en las esquinas y mujeres que entran y salen sin saludar, perfecta para alguien como yo. No estaba buscando compañía, estaba buscando desaparecer. Acababa de terminar algo raro, con un cliente que me veía desde hacía casi 2 años. Y digo raro porque, aunque nunca me levantó la voz ni me forzó a nada, había algo en él que me hacía sentir propiedad. Y no en el sentido cursi. Digo de verdad. Como si me hubiera comprado con cada cita. Y cuando dejé de responder, él no insistió. Pero tampoco desapareció del todo. Lo soñaba, lo sentía, como si todavía me debiera algo, y fue por eso que llegué a esa pensión. No buscaba lujo, solo una cama, una ducha que funcionara y que nadie me hiciera preguntas. El cuarto era simple: cama individual, mesa de noche, un espejo que ya venía con manchas, una ventana chiquita que daba a la pared de atrás y un cuadro colgado justo encima de la cabecera. No me gustó desde el principio. Era uno de esos retratos antiguos, de mujer sentada, con vestido oscuro y cara medio cubierta por sombras. No se le veían bien los ojos ni la expresión. Solo se notaba que estaba inclinada hacia abajo, como si rezara, o llorara, o simplemente se negara a mirar, y estaba torcido. No exageradamente, apenas un par de grados, lo suficiente para incomodar. Intenté acomodarlo el primer día. Me subí en la cama, lo enderecé y me bajé. Pero antes de apagar la luz, volví a mirarlo. Y ya estaba inclinado otra vez. Pensé que era la pared chueca o el gancho flojo. No hice drama. Dormí igual, aunque con la sensación de que algo me observaba. No tengo antecedentes de paranoia, ni creo en fantasmas. Pero tampoco puedo decir que lo que sentía fuera normal. Era como si el cuadro no solo estuviera torcido, sino atento. La primera semana fue así. Me despertaba siempre a las 3:40. Siempre. Y cada vez. El cuadro estaba peor. No quise quejarme. Me parecía ridículo molestar por eso. Lo que sí hice fue dejar de tocarlo. Ya no lo enderezaba. Lo dejaba torcido como estaba, porque cada vez que intentaba corregirlo,
Sentía ese mismo nudo en el pecho, como si estuviera ofendiendo a alguien. Una noche, mientras leía acostada, escuché un ruidito, como un roce. Venía de la pared. Pensé que era una rata o algo entre la madera vieja, pero cuando giré la cabeza, vi el cuadro moverse, lento, un solo tirón, como si alguien lo hubiera jalado apenas un poquito hacia la izquierda. Ahí me congelé, ni grité ni me paré, solo apagué la luz y me metí bajo la sábana, como una niña. Al día siguiente me convencí de que fue imaginación mía. No dormí bien, estaba estresada, mi cabeza estaba llena de cosas, eso me dije, y así lo dejé. Hasta que pasó lo de la voz. No fue un grito, ni una palabra clara, fue un susurro, bajito. Justo cuando me acerqué al cuadro de nuevo, esta vez con la intención de quitarlo por completo, apenas toqué el marco, lo escuché. Quédate. No fue con rabia, no fue con miedo, fue como si alguien me lo dijera al oído, alguien que no quería perderme. Me paralicé, solté el cuadro, me quedé ahí parada con la mano temblando y no me atreví a mirar hacia atrás. Lo más extraño es que esa noche dormí como no dormía hace meses, sin pesadillas, sin sobresaltos, sin pensar en nadie. Al día siguiente, el cuadro seguía ahí, torcido, pero ahora se sentía menos amenazante y por primera vez no quise cambiarlo. Pasaron los días, las voces no pararon, pero nunca fueron malas, todo lo contrario. A veces me decían, no te vayas, otras, aquí no duele. Una vez cuando estaba llorando sin saber por qué, sentí que alguien me decía desde la pared, ellos no vuelven. Me hice la idea de que lo estaba inventando, que era mi mente, mis recuerdos, mi culpa. Pero, ¿por qué entonces esas palabras no me hacían daño? Era como si el cuadro, o lo que fuera que estaba detrás de él, me conociera, supiera lo que me pesaba, lo que yo no decía. Y yo empecé a cambiar. Dormía mejor, comía mejor, no sentía ganas de salir, no extrañaba a nadie, tampoco recordaba mucho. Me costaba acordarme del nombre de la vecina con la que hablaba antes, o del lugar donde conocí a mi primer cliente. Se me borraban cosas, pero no me dolía. Era como si el cuarto me protegiera, como si hubiera hecho un trato sin querer, y yo lo acepté. Hasta que una mañana, mientras subía las escaleras, me crucé con una señora de las más antiguas de la pensión, siempre callada, siempre con la misma bata beige. Me miró, no sonrió, solo me dijo, ninguna que se queda en ese cuarto sale igual, algunas ni salen. Y siguió caminando. Esa noche no dormí, no era miedo, era otra cosa. Una sensación que me apretaba el pecho, como si el cuarto no quisiera que yo escuchara lo que esa señora había dicho, como si me pidiera que no creyera en ella, que no le hiciera caso. Pero ya estaba sembrada la duda, y cuando una duda entra, por más mínima que sea, ya no puedes dormir igual. Me quedé toda la noche sentada en la cama, mirando el cuadro, el mismo rostro inclinado, los mismos colores apagados, la misma sombra en los ojos. Pero ahora sentía que ella también me miraba, no con amenaza, con pena, como si le doliera que yo empezara a dudar. Y ahí entendí lo más duro. No era que el cuadro me hubiera atrapado, fui yo quien, poco a poco, se fue dejando caer en él, porque me hacía sentir menos sola, porque allí no había juicio, no había recuerdos, solo ese eco suave que me susurraba lo que yo más necesitaba escuchar. Quédate, descansa, no preguntes. Era un consuelo, uno peligroso, uno que te va quitando pedacito por pedacito la necesidad de volver a ser parte del mundo. Y eso, para alguien como yo, que nunca sintió que encajaba, era casi una bendición. Pero la frase de la señora seguía sonando. Algunas ni salen. Me empecé a fijar, a contar, a escuchar,
Había un cuarto al fondo del pasillo que siempre tenía la luz apagada, que nunca se abría, que la dueña decía que estaba vacío, pero donde, en silencio total, a veces se escuchaba un taconeo suave, como si alguien caminara lento, alguien que ya no quería ser vista. Y en uno de esos días, mientras subía con una bolsa de pan, vi que el cuadro ya no estaba torcido, estaba derecho, centrado, como si por fin se hubiera alineado con la pared, pero yo no lo había tocado. Me acerqué. El corazón se me salía del pecho, no porque esperara escuchar algo, sino porque tenía miedo de lo que iba a ver, y vi algo que nunca estuvo ahí. Los ojos de la mujer del cuadro ahora me miraban directamente. No estaban tapados por sombra, no estaban inclinados hacia abajo. Me miraban, fijos, tristes, pero firmes. Fue ahí cuando entendí que si me quedaba una noche más, ya no iba a querer salir, y no porque me retuvieran a la fuerza, sino porque me habrían quitado todo lo que aún me mantenía con un pie afuera. Fui al baño, me lavé la cara, y en el espejo me costó reconocerme otra vez, no por el rostro, sino por la falta de algo en la mirada, como si me hubiera ido apagando sin darme cuenta. Esa misma tarde recogí mis cosas, pocas. Dejé la ropa sucia, dejé comida en la despensa, dejé el espejo sucio, pero lo único que no toqué fue el cuadro. No le dije nada a nadie, ni a la señora, ni a las vecinas, ni a la dueña. Salí por la puerta principal, caminé hasta la avenida, y solo cuando sentí el ruido del tráfico, de los vendedores, de los niños saliendo del colegio, me di cuenta de que había vuelto, no completamente, pero algo mío regresó. Lo que no regresó fueron los sueños. Desde entonces todas las noches sueño con ese cuarto. A veces es el cuadro, otras veces la cama, otras veces la voz que me repite bajito cosas que no entiendo, pero que me hacen llorar mientras duermo. Y cada vez, cuando estoy por despertar, veo a la mujer del cuadro, sentada al borde de la cama, con los ojos bien abiertos y la cabeza inclinada, pero ahora no hacia abajo, sino hacia mí. Yo no fui rescatada, a mí me dejaron viva y eso pesa distinto. Así empecé a decirlo una vez hace muchos años, pero me callé a la mitad. Nadie me preguntó más y lo entendí, porque cuando uno sigue con vida, la gente cree que lo demás ya no importa, que si estás respirando, estás bien, que si comes, si te mueves, si te ríes tantito, entonces no hay historia. Pero yo traigo una, y no es una historia bonita. Tampoco es de esas que uno escucha en la radio o lee en papelitos de WhatsApp. Es mía, y si la cuento ahora no es para que me crean. Es porque hay noches en que esa figura todavía me visita. No en sueños, no. En recuerdos que no envejecen, como el abrigo que me dejó. Yo no sabía que esa noche me iba a cambiar. No tenía planes de sobrevivirla, la verdad. No es que quisiera desaparecer, pero yo ya había cruzado la línea de lo que se aguanta. Y cuando uno se rompe, ni se da cuenta. Sigue caminando como si nada, pero ya no está ahí. Fue hace más de 30 años y cada vez que cierro los ojos la veo igual. Una noche pesada, sin luna, con una lluvia que parecía escupida del cielo. Había salido con un tipo, uno que parecía normal. Me citó en el centro de Córdoba, pero no era de ahí. Dijo que venía por trabajo. Era uno de esos que se visten bien, huelen a caro y sonríen como si todo en el mundo les perteneciera. Me pagó la bebida antes de pedírsela. Me habló de su hija como si fuera un papá modelo. Yo no era ingenua, pero ese día algo en mí ya estaba cansado y confié. Nos fuimos en su coche. No voy a entrar en detalles. Solo diré que lo que él quería no era compañía, era control.
y cuando se dio cuenta que yo no le iba a permitir eso, se transformó, como si todo el barniz se le hubiera caído en segundos. No sé cómo logré salirme del carro. Corrí como una loca por un camino de tierra, tropecé 2 veces, me rasgué la blusa, perdí un zapato, y aún así, seguí. Porque cuando te das cuenta de que la única opción es seguir, pues sigues, hasta que el cuerpo se rinde, y se rindió. Caí de rodillas en medio del arcén, cerca de un sembradío de maíz que no terminaba nunca. La lluvia me caía en la cara y las manos me temblaban tanto que no podía siquiera secar los ojos. Escuchaba el motor del carro alejándose. No sé si me buscaba, no sé si pensó que ya me había rendido. Tal vez solo se fue porque ya no le servía. Me quedé ahí, quieta, como una rama quebrada. Me dije que tal vez no era tan malo morirse ahí. Nadie iba a notar mi ausencia por unos días. Nadie iba a preguntar de inmediato. Y entonces la vi. Del otro lado del camino, justo en el límite donde el maíz comenzaba, estaba ella, parada, callada, con un abrigo oscuro hasta los tobillos y un paraguas que no se movía, aunque el viento soplaba fuerte. Yo no vi su rostro, y no fue por la lluvia. Es que hay caras que uno no puede recordar, aunque las haya tenido a 1 metro, como si estuvieran hechas para no dejar rastro. Cruzó la calle sin apurarse. Cada paso era firme, como si no pisara lodo, como si el mundo no la tocara. Se paró frente a mí y me vio. Yo no dije nada, ni podía. Entonces extendió el brazo, me cubrió los hombros con el abrigo despacio, como quien tapa a un niño dormido. Me dijo algo, pero no fue mi nombre. No fue una oración, solo 3 palabras: todavía no es tu hora. Y luego desapareció. No caminó de regreso, no se desvaneció en humo. Solo ya no estaba. Y yo tenía ese abrigo sobre los hombros, todavía caliente, con un olor a madera vieja y a flores secas. Al principio sentí calor, un calor tan intenso que pensé que me iba a desmayar ahí mismo. Era como si me estuvieran metiendo fuego en los huesos. Y luego el frío, un frío que ya no se fue, un frío que me acompaña desde entonces, incluso en días de sol. Me levanté como pude, caminé hasta encontrar una casa abandonada a pocos metros. No sé si siempre estuvo ahí. Tal vez sí, tal vez no. Estaba abierta, pero no parecía saqueada. Tenía una silla, una vela encendida, una toalla seca y una taza con algo tibio. Té, creo. Todo parecía puesto para mí. Me senté ahí, me envolví en el abrigo, lloré, dormí, no sé por cuánto. A la mañana siguiente, un señor que pasaba en su bici me encontró y me llevó al pueblo. Me llevaron al centro de salud. Me hicieron preguntas que no respondí. Nunca dije nada de la mujer, ni del abrigo. Solo dije que me habían querido hacer daño, que escapé, que me había perdido. Guardé ese abrigo desde entonces. Nunca lo lavé, nunca lo doblé bien. Lo dejé colgado detrás de la puerta y no envejeció. El color no se desgastó. El olor sigue igual. La tela, intacta. Una vez una vecina me pidió que se lo regalara. Dijo que era bonito. Yo le sonreí. Le dije que ese abrigo no era mío para dar. Lo que ella no sabía es que yo tampoco lo podía devolver. Porque desde esa noche tengo una marca blanca en el hombro izquierdo, justo donde el abrigo me tocó por primera vez. No arde, no duele, pero está ahí, como si algo hubiera entrado por la piel y decidido quedarse. Y a veces, cuando me despierto de madrugada, lo escucho deslizarse por el suelo como si alguien lo arrastrara. Pero cuando prendo la luz, está colgado. Siempre está colgado. No sé si tú crees en esas cosas, en presencias, en señales, en lo que no se puede explicar. Yo no creía, hasta esa noche. Después de eso, no me volví devota de nada, no me hice más espiritual, no empecé a ver sombras ni a oír voces. Solo aprendí a quedarme callada, porque cuando te salvan de una forma que no tiene explicación, lo último que quieres es que te digan que lo imaginaste. Volví a vivir, sí,
Pero ya no era igual. Me mudé a un pueblo más chico, dejé de trabajar como antes, me ganaba la vida con lo que podía, planchar, limpiar, cuidar niños, lo justo para pagar el cuarto y el café de las mañanas. Y nadie me preguntó por qué tenía esa mirada ida, esa forma de hablar despacito, esa costumbre de mirar hacia la nada como si alguien estuviera allí. Nadie lo preguntó. Y yo nunca ofrecí la historia. Lo que sí recuerdo es que cada tanto, cuando escuchaba en las noticias que una mujer había escapado de algo parecido, una situación violenta, una agresión, un abandono, yo sonreía un poco. No por la tragedia, no. Sonreía porque pensaba, ella también la vio. Porque esa figura, esa mujer del abrigo, no es mía. No me pertenece, no creo que haya venido solo por mí. Creo que anda por ahí, que camina por las carreteras, por los callejones, por los puentes donde alguien está por rendirse. Y aparece, no siempre, solo una vez, solo cuando no hay otra salida. Y eso es lo que más me da miedo, que tal vez no vino a salvarme, tal vez solo me tocó el hombro y me dijo, todavía no. Pero el día llegará en que sí. En que ya sea la hora. Yo la he sentido cerca unas cuantas veces. Una vez en el hospital, cuando creí que no iba a salir. Otra vez, hace unos años, cuando me quedé dormida con el gas abierto sin querer. Y la más reciente, hace poco, cuando escuché pasos afuera de mi casa a las 3 de la madrugada. Pasos lentos, ni de hombre ni de mujer. Pasos sin prisa. Y luego, nada. Al día siguiente, el abrigo estaba en el suelo, y eso nunca había pasado. No sé si era una advertencia, o una despedida, o un recordatorio. Lo único que sé es que si alguna vez te encuentras sola en una carretera, bajo la lluvia, con el alma hecha pedazos y el cuerpo ya sin fuerza, y ves a alguien cruzando hacia ti con un abrigo oscuro, no corras, no preguntes, no grites. Pídele que te cubra, y si te lo da, cuídalo, porque no es solo tela, es una marca, es un reloj, y tarde o temprano, la hora llega.